Ok, vamos a ver un ejemplo muy simple del if, utilizando ya también la prueba lógica y lo que vimos de los símbolos que nos permiten hacer la prueba lógica. Entonces aquí tenemos una variable que declaramos dentro de una función que se llama válido, la cual es true, valor es true, y luego hacemos una pregunta inmediatamente después de declararla. Entonces sabemos que válido tiene el valor actual true. Entonces dice, si la variable válido es igual o igual, doble igual, bien importante, a true, entonces haga esta condición, que es logger.log cumple, es decir, está escribiendo en el registro este texto que es cumple. En caso de que válido fuera false, entonces esta pregunta lo que diría es, ¿válido es true? No. Entonces, en vez de ejecutar logger.log, iría hasta el final del corchete del if y continuaría aquí ejecutando el resto de instrucciones que tuviese el código posteriores al if. Bueno, vamos a ir con una segunda estructura que es if else. Entonces, else lo que significa es de lo contrario. Entonces, esta se declara o es una extensión del if. Entonces, esta nos permite hacer una serie de ejecutar una serie de condiciones en caso de que sea true y en caso de que no se cumpla la prueba lógica, ejecutar otra serie de instrucciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una condición arriba, aquí en verde. En caso de que esa condición se cumpla, entonces entramos al primer corchete, entramos a los corchetes, a estos de aquí, y se van a ejecutar estas dos instrucciones, la 1 y la 2. Bueno, un punto ahí que me faltó resaltar es que nosotros también podemos dejar comentarios, ¿no? Entonces ustedes dirán, ¿y esto qué es? Esta primera línea. Esta primera línea es simplemente un comentario. Los comentarios se suelen hacer y es una buena práctica para explicar lo que se está haciendo en una serie de instrucciones, ¿sí? Y siempre se identifican por estos dos slash al inicio. Entonces cuando hay un comentario y yo le pongo doble slash, el script lo va a omitir, o sea, no va a ejecutar esa línea porque él sabe que eso no es un código, sino que es un comentario nomás, entonces así lo omite. En el segundo caso, entonces supongamos que esa condición no se cumple. Entonces cuando esa condición no se cumple, él automáticamente va a ir al else. Al else, que es de lo contrario, significa de lo contrario. Entonces va a ir aquí y va a ejecutar las instrucciones que están dentro del else. En este caso la instrucción 3 y la instrucción 4. ¿Listo? Entonces es una extensión. Después de que termina el else, en caso de hacerlo, pues continúa con el resto de instrucciones que tenga el código. Aquí debajo, ¿sí? Dentro de la función. También acá hay algunos ejemplos dentro de la página web que les referencié al inicio. Esta está aquí abajo, donde pueden ver y practicar cómo usar esta estructura if else. Sin embargo, ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, recuerdan nuestro caso if. Ahí teníamos que válido era una variable que es verdadera y en caso de que sea verdadera se escribe en el registro cumple. En el caso if else, si nosotros hiciéramos, digamos que esta instrucción y la extendiéramos al if else, aquí lo que estaría sucediendo es que si es verdadera, entonces escribe cumple. Si no, de lo contrario, ¿cierto? Escribe no cumple. Entonces, no sé si noten la diferencia es un poco sutil. En la primera, simplemente validamos si es verdad. Si es verdad, se ejecuta esta instrucción, cumple. Y continúa con el código. O sea, si es falsa, no hace nada más. En cambio, en el caso if else, nos permite también ejecutar una serie de instrucciones diferentes en caso de que no cumpla, ¿verdad? Y acá pues
diríamos que no cumple y después seguiría con las instrucciones que tenemos respectivas. Ahora vamos a ir con la estructura if, else. Entonces esta es una extensión de las anteriores y lo que nos permite es manejar más de dos casos. Entonces en el caso anterior nosotros teníamos si es verdadera, haga tal cosa, si es falso, haga tal cosa. Pero a veces puede haber más de dos casos. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, cuando yo estoy tratando el peso o la edad de un individuo. Yo puedo tener un peso menor a X, un peso igual a X o un peso mayor a X. Ahí serían tres casos. Entonces, para poder manejar esos tres casos, nosotros podemos apoyarnos de el else if. Entonces, else if lo que significa es si no, entonces pregunte, ¿sí? Entonces, en este caso, al principio empezaría con un if, siempre empieza con un if es el que empieza todo. Entonces, acá está la condición. Entonces, si esa condición se cumple, se ejecuta esta instrucción, ¿verdad? En caso de que no se cumpla, entonces él hace una nueva pregunta, ¿sí? Esa nueva pregunta estaría dentro de esta condición, ¿sí? Y si no, entonces sería el último caso, el caso que sobra. Bueno, y obviamente aquí se ejecutaba esta instrucción. El caso que sobre, que sería el else nunca lleva los paréntesis porque no tenemos que hacer una pregunta después del else. El else es para todos los demás casos que no sean no cumplan ni la condición 1 ni la condición 2. Entonces en ese caso se ejecutaría la instrucción 3. A continuación ya veremos un ejemplo de esta estructura. Entonces en este caso, else if y else, supongamos que tenemos una variable llamada peso y la vamos a inicializar en 70, entonces peso es igual a 70, y vamos a empezar a ejecutar tres tipos de instrucciones según el peso que se tenga. Entonces la primera pregunta lógica que vamos a hacer es, ¿el peso es mayor a 70? Entonces si el peso es mayor a 70, vamos a escribir en el registro con logger.log que esta persona tiene sobrepeso. En caso de que eso no se cumpla, vamos a seguir una segunda pregunta. Entonces, si eso no se cumple, entonces pregunte, ¿el peso es menor a 50? Si peso es menor a 50, entonces va a ejecutar esta segunda instrucción, que es bajo de peso. Digamos, escribir en el registro que está bajo de peso. Y de lo contrario, o sea, si no es mayor a 70 o no es mayor a 50, es decir, cualquiera que sea entre 51 y 69, va a escribir en el registro que el peso es normal, ¿sí? Entonces todos los demás casos los va a manejar así. Entonces vean que en este preciso ejemplo, solo uno de estas tres se va a ejecutar. O esta, o esta, o esta. Eso es lo que sucede en if, else. Nunca se ejecutan las tres. Se ejecuta una de esas tres, ¿sí? Podríamos tener también más else if, si hay más de tres preguntas. Entonces, si hubiese otra pregunta que quisiéramos hacer en la mitad, podríamos acá perfectamente poner otro else if. Y así sucesivamente, o sea, podemos tener cuantos else if que queramos, otra pregunta, otra prueba lógica, corchetes, las instrucciones en ese caso, y finalmente el else. La última opción siempre tiene que ser else y no debe llevar los paréntesis. Eso también es un error común. Entonces no lleva nada. Es el último caso posible o más bien todos los casos que no cumplan ninguna de las condiciones anteriores. Bueno, finalmente tenemos otro tipo de estructura que son la estructura if aniada. No tiene ningún concepto nuevo de los que ya hemos visto. Básicamente lo único que nos dice esta estructura es que podemos insertar
un if dentro de otro if, o un if else dentro de otro if, o un if else dentro del if, y así dentro de como de cada uno podríamos insertar otro y otro y otro. Entonces es decir que dentro de una condición nosotros podemos hacer más preguntas dentro de esa misma condición, puede ser parte de las instrucciones de esa condición. Les recomiendo que revisen el ejemplo que aparece aquí en la página web para que puedan practicarlo, y también que vean el que vamos a desarrollar a continuación. Por ejemplo, aquí un if anidado sería volver a nuestro ejemplo del peso. Entonces lo primero que vamos a validar es que el peso sea mayor a 0, porque pues nadie puede tener un peso negativo, ¿verdad? Entonces, solo si eso sucede, si se ingresó un peso que es mayor a 0, entonces ahí sí se va a hacer la segunda pregunta. Va a entrar al corchete, entre estos corchetes, y va a ir a la primera pregunta. ¿El peso es mayor a 70? Sí, sobrepeso, como ya vimos. Si no, entonces pregunta, ¿el peso es menor a 50? En caso de que sí, entonces va a decir que bajo de peso, va a escribir en el registro. Y de lo contrario, cualquiera de los otros casos, pues va a decir que es normal. Entonces acaba aquí, acaba acá, y continuaría con los siguientes instrucciones que nosotros quisiéramos ponerle. Entonces vean que aquí es un caso bien importante. Entonces primero valida que el peso sea mayor a 0. Si no, no vale la pena que yo haga estas preguntas, ¿verdad? Eso podría ser. Por ejemplo, cuando un usuario yo le digo ingrese su peso, yo primero tengo que validar que me haya dado un peso lógico. Ese tipo de cosas sirven para asegurarnos de que no estamos recibiendo información inadecuada. Porque en caso de que no existiera esta validación, si alguien hubiese puesto un peso negativo, y supongamos que esto no existe y esto no existe, entonces lo que hubiera pasado es peso es mayor a 70, pues esto no hubiera pasado. El peso es menor a 50, sí, hubiera dicho bajo de peso. Pero incluso una persona que tenga o que haya escrito menos 10, diría que está bajo de peso, pero pues esto no tiene sentido. Alguien no puede ser menos 10 kilos o menos 10 libras. Entonces sería bastante útil esa validación primera, y dentro de esa validación se hacen las otras validaciones.